Hoy analizamos una compilación de textos sobre la situación de los derechos de la población LGBTIQ+ en Ecuador. Sí, un material que combina análisis jurídicos, datos, testimonios. La verdad es que es muy completo. Lo es, y hace un gran trabajo al presentar un mosaico de perspectivas, la legal, la histórica, la personal, Muy exhaustivo. pero creo que precisamente ahí está su mayor fortaleza y a la vez su principal debilidad. El impacto se ve fragmentado por la multitud de voces y formatos. O sea, como lector saltas de un editorial formal a un análisis jurídico superdenso. Exacto, y de ahí a una entrevista personal crudísima y luego a un informe con porcentajes. Te dan todas las piezas de un puzzle, pero en cajas separadas, ¿no? Justo. Y la carga cognitiva de tener que conectarlo todo tú mismo es tan grande que, se corre el riesgo de que el mensaje se diluya un poco. Claro, te entiendo. Pero, a ver, ¿no se podría decir que esa multiplicidad de voces es la riqueza del material? Quizá la intención es reflejar el caos real del problema. Es un buen punto, y entiendo la intención, de verdad. El problema no es la diversidad de las piezas, que es valiosísima. ¿Vale? Es la falta de un hilo conductor que las cosa. Ahora mismo, el lector tiene que hacer demasiado esfuerzo para conectar la potencia emocional de la entrevista a Nebraska Lyon. Con los dados fríos del informe del INEC. Eso es, que en el fondo están contando la misma historia. La conexión está, pero está implícita, y ahí, reside una oportunidad clave. Vale, entonces no se trata de simplificar o de quitar voces. No, para nada. Se trata de orquestarlas mejor, que suenen como una sinfonía y no como músicos calentando cada uno por su lado. Exactamente. La propuesta es integrar los contenidos temáticamente para construir un relato central mucho más fluido, mucho más potente. Que el peso de cada pieza refuerce a las demás. ¿Sí? ¿Y cómo se haría eso en la práctica? ¿Tienes algún ejemplo en mente? Pues sí, claro. Imagina que en lugar de artículos separados, creamos secciones temáticas. Podríamos abrir una sección sobre la violencia histórica con una cita de Nebraska Lyon, una que es brutalmente impactante. ¿Cuál? La que dice, y cito, en los años 90 empezaron las persecuciones, encarcelamientos, torturas. Es un golpe directo, pura emoción. Te sitúa de lleno en el miedo, en el dolor de esa época. Es un comienzo muy potente, sí. Pues eso. Y en lugar de dejar esa cita flotando, la anclamos. Justo después metemos el contexto histórico del artículo de Garrido Álvarez sobre la redada en el Abanicos Bar. Ah, claro. Explicar que esas persecuciones no eran arbitrarias, que tenían una base legal, el artículo 516 del Código Penal de entonces. Pasas de la experiencia vivida a la estructura que la permitía. El lector entiende que no era un policía concreto, era el sistema. Es un movimiento muy inteligente, ¿sí? Y no nos detenemos ahí. Para cerrar el círculo y demostrar que esto no es solo cosa del pasado, justo a continuación metemos el dato del INEC. El del 71,4%. Ese mismo, el que muestra cómo, décadas después, la población LGBTIQ+ sigue sufriendo violencia en espacios públicos. Fíjate en la secuencia. Testimonio, contexto histórico legal y dato actual. Es un arco narrativo completísimo. Demuestra de forma contundente que aunque la ley haya cambiado en el papel, la herida social sigue ahí, la violencia persiste. Conectas el ayer y el hoy de una manera que es imposible ignorar. Impacto es infinitamente mayor que leyendo cada cosa por separado. Y justo esa tensión, la que se crea al juntar el testimonio con el dato, me lleva a pensar en otra tensión mucho más grande que recorre todo el material. A ver, cuéntame. El material documenta muy bien el progreso legal en Ecuador, eso es innegable. Pero al mismo tiempo muestra una realidad social que parece no haberse dado por enterada. Ya. El problema es cómo está estructurado. Las victorias legales van en un artículo y los problemas sociales en otro. El lector entiende la desconexión a nivel intelectual, pero no siente la fricción, el choque. Entiendo. Es como si leyeras un informe sobre los avances en un puente y mucho después otro sobre la gente que sigue sin poder cruzar el río. Entiendes el problema, pero no sientes la frustración. Es una analogía perfecta. Por eso, la segunda gran sugerencia sería reestructurar toda la obra en torno a un concepto, la paradoja de la igualdad. Hacer de esa fricción el motor narrativo del texto. Exacto, que cada sección explore esa brecha en un ámbito distinto. La ley, el trabajo, la familia, la vida pública. El objetivo es crear una tensión constante que evidencie el conflicto. Me parece una idea muy potente. Convertir el problema estructural en la estructura misma de la obra. Suena casi poético. ¿Y cómo lo articularías?
Pues de una forma muy visual, muy directa. Imagina una gran parte del libro titulada La ley en los papeles. Vale. Aquí consolidamos, de forma cronológica, todas las victorias legales. La despenalización del 97, las cláusulas de no discriminación de las constituciones del 98-2008 y el matrimonio igualitario de 2019. Una crónica del progreso. Sí, dejaría al lector con una sensación de avance, de victoria. Estableces un punto álgido, creas la expectativa de que las cosas han cambiado para bien. Exacto. Y justo cuando el lector está en ese punto, le golpeas con la siguiente sección, titulada La vida en la calle. El contraste en los títulos ya es brutal. Esa es la idea, y aquí, en esta sección, integramos en un flujo continuo todo lo contrario. Abrimos con el testimonio de Nebraska sobre la discriminación hoy en día, cuando dice que, si vamos a un centro de salud, nos atienden a metros de distancia. Uf. Y sin darle respiro al lector, metemos los datos del INEC, el 22% de exclusión laboral trans, el 58% sin seguridad social. Y rematamos con la experiencia de Jimmy. Justo. La de narrativas biográficas que cuenta cómo tuvo que ocultar su identidad en su trabajo para que le aceptaran. Vaya. La yuxtaposición es demoledora. Pones una ley que prohíbe la discriminación justo al lado de alguien que tiene que volver al armario para conservar su empleo. El fracaso de la ley para transformar la sociedad se vuelve palpable. Es el foco innegable de la obra. Y haces que el lector sienta esa paradoja, la rabia, la impotencia. La contradicción deja de ser un concepto abstracto. Se convierte en una experiencia de lectura. De acuerdo. Hemos unificado la narrativa y la hemos estructurado en torno a esa paradoja. El diagnóstico es potentísimo, casi desolador. Pero, una vez que has dejado al lector así, ¿qué haces? ¿A dónde lo llevas? Claro, porque si solo le muestras el problema, puedes dejarlo con un sentimiento de desesperanza total. Exacto. Y esa es la tercera y última gran área de mejora. La compilación diagnóstica de maravilla, pero las soluciones, los caminos a seguir, aparecen dispersos. Como notas a pie de página en diferentes sitios. Sí, se menciona el litigio estratégico, la acción de protección, el trabajo de la Defensoría Pública, pero son puntos aislados. El lector termina con una idea muy clara del problema, pero muy difusa de la solución. Y ahí hay una oportunidad fantástica. Concluir la obra con una sección final, proactiva, que sintetice todas esas soluciones en una llamada a la acción. Eso cambiaría por completo el tono final. Pasaría de ser un análisis a ser un manifiesto. Y le daría al lector herramientas, un sentido de agencia. Me gusta mucho la idea de manifiesto. Le da un propósito, un impulso. ¿Y cómo lo organizaríamos para que no sea solo una lista de recomendaciones? Podríamos estructurarla en torno a grandes pilares de acción, para que sea fácil de digerir. Un primer pilar podría ser la lucha en los tribunales. Aquí es donde entraría lo del litigio estratégico, ¿no? Exacto. Y podríamos explicarlo de forma sencilla. Aclarar que es esta táctica de llevar a juicio casos muy específicos, no solo para ganar ese caso, Sino para que la sentencia genere un cambio legal más amplio, para toda la comunidad. Justo. Usar el ejemplo del caso mexicano que se cita en el texto para mostrar cómo se pueden arrancar derechos a golpe de sentencia. Y también explicar la acción de protección como herramienta proactiva. Vale, el primer pilar es darle a la gente herramientas legales. Eso es. El segundo pilar podría ser la responsabilidad del Estado. Aquí ya no es lo que pueden hacer los ciudadanos, sino lo que debe hacer el gobierno. Y aquí agrupamos las iniciativas institucionales. Sí, el trabajo de la Defensoría Pública, de la Subsecretaría de Diversidades, pero sobre todo subrayar la necesidad crítica de la nueva encuesta nacional. Fundamental. Para que las políticas públicas se basen en datos reales. Claro, para no legislar a ciegas. Tiene todo el sentido. Tribunales, Estado y el tercero. Me da que falta el pilar más fundamental. El más difícil, sin duda, el tercer pilar, la transformación social y cultural. Porque las leyes y las políticas son cruciales, pero si la mentalidad de la sociedad no cambia, Seguiremos teniendo esa paradoja de la igualdad, la brecha entre el papel y la calle. ahí está. En este pilar entrelazaríamos todas las propuestas que van en esa dirección. Por un lado, el llamado general a la educación para desmontar patrones homófobos y transfobos. Y, por otro, cosas más concretas, como la necesidad de formación en diversidad dentro de las empresas, que se menciona en el estudio de narrativas biográficas. Para evitar casos como el de Jimmy.
Y, para cerrar, se podría volver a la figura de Nebraska León. Sería un cierre perfecto. Culminar este pilar con su objetivo vital, que ella misma expresa, inculcar a las nuevas generaciones el espíritu de lucha. Este enfoque no solo resumiría las soluciones, sino que ofrecería una hoja de ruta clara, con diferentes frentes y muy esperanzadora. Dejaría al lector con un sentido de propósito y con la idea clara de que hay muchos caminos para contribuir al cambio. En resumen, la propuesta se centra en 3 mejoras clave. Primero, unificar las distintas voces y formatos del material en una sola narrativa temática, tejiendo los testimonios, los datos y la historia para maximizar el impacto. Segundo, reestructurar todo el contenido en torno a esa idea central, la paradoja de la igualdad. Usar la tensión entre los avances legales y la realidad social como el motor que impulsa toda la obra. Y tercero, consolidar todas las soluciones, que ahora mismo están dispersas, en una sección final potente y organizada que funcione como una llamada a la acción. Una hoja de ruta que transforme el tono, pasando del análisis a un manifiesto que inspire. Exacto. Estos cambios creo que transformarían una colección de documentos que ya es muy valiosa en una obra cohesionada, contundente y sobre todo necesaria. Una pieza que no solo informa de una realidad, sino que empuja activamente a cambiarla. Le invitamos a reelaborar el material con estas sugerencias en mente y, por supuesto, a enviárnoslo de nuevo para seguir conversando.